Vamos a empezar entonces el último capítulo, que es arquitecturas de bases de datos. La idea de este capítulo es contarles los tipos de arquitecturas en los que se puede implementar bases de datos y cómo funcionarían esas arquitecturas a la hora de trabajar con esos gestores de bases de datos en esas arquitecturas. Bien, entonces vamos a hacer un poquitito de repaso, qué es lo que vimos hasta ahora en la materia. Estuvimos hablando de modelos de datos, eso nos implicaba entender el modelo, trabajar con distintos modelos de datos. En nuestro caso trabajamos con la entidad de relación, para llegar al modelo relacional, que era el modelo de base de datos que utilizábamos, que estamos trabajando nosotros en esta materia. Bien, a partir de eso estuvimos viendo operaciones en el modelo relacional, álgebra relacional particularmente, hicimos una introducción a la gestión de datos, una introducción a las bases de datos, y empezamos a hablar de bases de datos relacionales. Todo esto que está en negrita, introducción a la gestión de datos, bases de datos relacionales, y sobre todo la parte de seguridad y calidad, es temas que vamos a estar trabajando nuevamente en este capítulo de arquitecturas de bases de datos. Bien, en el último capítulo que no entra en el parcial, que es sistemas de archivo, vamos a ver un poquitito algunas otras cuestiones que refieren a bases de datos como son hoy las bases de datos, o cómo estamos trabajando. Bien, lo primero que hicimos fue tratar de centrarnos en los requerimientos del negocio. Llegamos a un modelo relacional porque queríamos eliminar operaciones y datos innecesarios o redundantes, brindar la posibilidad de compartir información entre todos los miembros de la organización, que antes con los lenguajes de programación no se podía. También dijimos, había que darle acceso a toda la información en forma segura, confiable, precisa y oportuna, y estuvimos viendo cuestiones que tenían que ver con la conexión de las bases de datos para la seguridad, etc. Y la idea era finalmente optimizar los procesos de negocio. Con lo cual, las arquitecturas de los sistemas de bases de datos que vamos a ver, la idea sería esa, optimizar los procesos de negocio del lado de la performance de las bases de datos. Bien. Cuando vimos el diseño de la base de datos, vimos que cuando se planteó el diseño de las bases de datos relacionales, o de las bases de datos en general, digamos, se plantearon estos tres niveles. El nivel interno, que tenía que ver con la estructura física del sistema de gestión de base de datos, o sea, cómo se iba a manejar con los archivos físicamente, y eso estaba muy en relación con el sistema operativo, donde se iba a implementar ese gestor de base de datos. Hay gestores de base de datos que me permiten trabajar con distintos sistemas operativos, y hay gestores de base de datos que son para solo un sistema operativo y no pueden convivir con otro. Bien. Cuando íbamos al nivel conceptual, estábamos trabajando ya con el diccionario de datos, donde implementábamos todo lo que era la estructura de la base de datos, y decíamos, entre ese nivel conceptual y el nivel interno, tiene que haber independencia física. ¿Qué nos permite esa independencia física? Básicamente, migrar de un sistema localizado en una arquitectura física específica, con un sistema operativo específico, con discos, etcétera, con una arquitectura justamente específica, y migrarlo a otra. La idea es esa de la independencia física. Bien, una vez que logramos eso y que tenemos ya definido la arquitectura de la base de datos, hablábamos de que existía un nivel externo. Múltiples vistas de los usuarios, y de hecho hoy trabajadas a partir de los lenguajes de programación. Nos conectamos a un gestor de base de datos, desde un lenguaje de programación, que sería una de las vistas que tiene el usuario, y nosotros pretendemos que haya una independencia lógica, o sea que el lenguaje de programación tiene una conexión a la base de datos, y lo único que necesito levantado es el servicio de la base de datos para que se pueda conectar. Bien. Dentro de la seguridad de la información hablamos de estas tres dimensiones. Después se agregan otras dos, pero las que nosotros estuvimos trabajando acá en la materia fueron estas tres. La seguridad de accesos, que vimos que había que crear
usuarios en la base de datos como para lograr esa seguridad, la integridad de datos, que la lográbamos a través del modelo relacional, y la disponibilidad, que nos permitía la continuidad de las operaciones, de la que estuvimos hablando un poquito qué pasaba cuando había algún problema de corte de energía, o que no teníamos disponibilidad porque estábamos aislando una transacción. Bueno, todo eso tiene que ver con la disponibilidad. Todas estas dimensiones también están muy relacionadas a las arquitecturas que vamos a ver ahora en más. Bien. Siempre a la seguridad y a la calidad hay que verla desde el punto de vista del responsable de los datos, que sería el DBA, del lado de sistemas, y sería el dueño de la organización, ¿sí? Que es responsable de que esos datos no se filtren, y desde el punto de vista del usuario. Del usuario, la calidad, habíamos dicho la otra vez, que muchas veces refiere a cuán rápido cómo es la performance de ese sistema, porque el usuario siempre quiere, digamos, recuperar rápido los datos y tener una buena performance, ¿sí? Y otra de las cosas que buscaba mucho era la confiabilidad de esos datos, o sea, que el dato que estaba mirando realmente sea confiable. Bien. Todas estas cosas tienen que ver con las arquitecturas. Entonces, las arquitecturas de base de datos van a estar condicionadas por esa infraestructura tecnológica que tengamos, por las formas que los usuarios se conectan y por la distribución física de los datos y las aplicaciones. Estas dos cuestiones van a condicionar cómo se va a manejar la arquitectura. Bien. Entonces, la idea sería definir esa arquitectura basados en los requerimientos de negocio, en el contexto de buenas prácticas actuales. De hecho, esto va variando constantemente, así que hay que estar constantemente revisando cómo son las mejores infraestructuras, cómo las conexiones, qué cuestiones de seguridad hay, ¿sí? O sea que esto es un, digamos, puntapié inicial para que ustedes el día de mañana analicen ese tipo de cosas. Bien, y considerando obviamente la infraestructura tecnológica en la que se ejecutará, que esto quiere decir cómo es el sistema operativo, cómo es la conformación del servidor o de los servidores, donde va a vivir el gestor de base de datos. Bien, no obstante, hay algunas cuestiones que, si bien no son, digamos, exactamente así hoy, o sea, no existe una arquitectura que podamos decir es totalmente de una forma. Es una mezcla de todo esto que les vamos a contar acá, con lo cual vamos a ver cuáles son los criterios y después vemos si hay cosas que comparten las arquitecturas. Bien, la arquitectura centralizada es la arquitectura que más comúnmente se utilizó hasta hace muchos años, ¿sí? Y es donde pasa lo siguiente. Hay un servidor, ¿sí? Al cual se conectan todos los usuarios y trabajan sobre ese servidor. Ya sea que se conecten en una LAN, ¿sí? Una red de área local, ya están todos conectados a una arquitectura donde hay conexiones por cable directamente, ¿sí? Bien, y se pueden conectar así. Fíjense que acá aparece como un dibujito de una compu tachada. ¿Por qué? Porque en realidad, para lo único que usan los usuarios, digamos, la conexión o la PC, es para emular una terminal. O sea que acá, en esta infraestructura centralizada, todos estamos trabajando con este servidor, que está acá en el medio, ¿sí? Y no trabajamos con la PC. La PC, si existe, de hecho existe obviamente, hoy, antes eran todas terminales, la PC, para lo único que me sirve es para emular una terminal. Hay distintos emuladores de terminales, ¿sí? Pero también puede hoy ser considerada una infraestructura centralizada aquella que corre un browser muy liviano, ¿sí?
para lo cual, para lo único que se va a hacer es conectarse al servidor y trabajar con toda la potencialidad del servidor. Bien, también me podría estar conectando a través de Internet, para lo cual necesito un firewall que prevenga que cualquiera pueda conectarse, y de hecho, si es posible, una VPN. Bien, entonces, como componentes de la infraestructura, hay un servidor central donde residen los datos, se ejecuta el motor del sistema de gestión de base de datos, o sea, ahí yo tengo instalado el servidor de base de datos, y también las aplicaciones, o sea, el usuario se conecta a una aplicación y corre en el servidor. Con lo cual, el acceso de los usuarios, como decíamos, es a través de terminales o emuladores de terminal, y el acceso a través de una red LAN o WAN, pero estableciendo mínimamente una conexión a través de VPN. Bien, con lo cual, el servidor central es el responsable de controlar quién accede, con lo cual va a tener que, el que acceda, poner usuario y contraseña, ¿sí? El servidor va a ser el que diga, sí, esta persona está habilitada, este usuario está habilitado a acceder. El servidor central ejecuta las aplicaciones, ejecuta el optimizador de consultas y transacciones que vimos en el capítulo anterior. Lleva a cabo la verificación de la integridad, ¿no?, referencial, de dominio, de entidad. Lleva a cabo la recuperación ante fallas. Si se cae el servidor, ¿qué pasa? A ver. Si se cayera el servidor, ¿qué pasaría? Se queda todo el sistema sin servicio. Todo el sistema se queda sin servicio. ¿Está? No puede seguir, digamos, ningún usuario puede seguir trabajando. ¿Sí? O sea, es un grave problema, es un cuello de botella ese servidor. Bien, y obviamente gestiona el almacenamiento físico de la base de datos. Todo eso hace el servidor. Ventajas. Si yo, las en colorado se supone que son desventajas, ¿no es cierto? Bien, el dimensionamiento del servidor, que influye sobre la calidad, la parte de rendimiento. ¿Por qué sería una desventaja? Porque voy a tener que dimensionar el servidor dependiendo de la cantidad de usuarios que se conecten al servidor y de las actividades que hagan esos usuarios. ¿Sí? Si solo hacen consultas será una cosa, y si las consultas refieren a muchísimos datos, una, si no lo hacen es otra. O sea que vamos a tener que tener mucho cuidado en el dimensionamiento del servidor. Otra desventaja, que es la que está abajo, es la seguridad. Al ser un servidor de base de datos único, la disponibilidad de ese servidor y la tolerancia a fallo es un problema de seguridad que tendríamos que resolver. ¿Cuál es la ventaja? En calidad el mantenimiento de los datos, porque como están en un solo lugar, no tenemos que estar previniendo ningún problema que se refiere a cuestiones de mantenimiento. Si tenemos que agregar una tabla, la podemos agregar en el servidor y no pasa nada, ¿sí? Tenemos a todos los usuarios controlados, con lo cual para hacer ese mantenimiento, con hacer salir a los usuarios, ya está. O sea, no habría tanto problema con eso. Y la seguridad, la integridad y la seguridad de acceso están controladas por el servidor, con lo cual está bueno, digamos, que esté centralizado eso y no tengamos que estar dependiendo de otras cuestiones para asegurar el acceso. Bueno, ahí tenemos un caso real, que es donde yo trabajaba, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que trabajaba de esa manera, con una arquitectura centralizada, trabaja de esa manera, un servidor centralizado, ¿sí? Ahora hay algunas modificaciones que se hicieron después de un proyecto de seguridad de la información que se hizo, para tener servidores alternativos, etcétera, pero sigue siendo una arquitectura centralizada porque está implementada hace muchos años y hay mucho software desarrollado de esa forma y bueno, no conviene migrar a otra alternativa. No obstante, como yo les dije antes, las arquitecturas no son todas homogéneas. De hecho, esta arquitectura ahora ya también trabaja como la próxima arquitectura que vamos a ver, que es la arquitectura cliente-servidor. Bueno, como nos vamos a quedar sin reunión, porque se va a cortar, prefiero cortarla acá, descansamos 10 minutos y volvemos. ¿A las menos cuarto?
Estamos de vuelta. Dale. Bueno.